Bienvenidos a Entre Líneas, una producción del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, impulsada por la plataforma Divergente. Si no podemos medirlo, no podemos cambiarlo. Si no podemos medirlo, no podemos visibilizarlo. El punto es que el mercado tiende a acomodarse de alguna otra forma. Hay 3.500 colones que alguien se está ganando adicionales. Para hacer una analogía futbolística, entró de cambio, ¿verdad? En los primeros minutos del partido y muy frío, sin haber calentado. Hola, ¿cómo les va? Les habla Víctor Umaña, director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Estamos en otro episodio más de Entre Líneas. Me acompaña hoy Jaime García, Andrea Prado y Federico Cartín. Hoy vamos a hablar de el proyecto Rutas Naturbanas. Es un proyecto que tiene que ver con el cauce de los ríos aquí en San José. Los que me han oído en algunas otras ocasiones, yo he insistido en que la ciudad ha crecido dándole la espalda a los ríos. Y a lo que uno le da la espalda, eso es sinónimo que no le das importancia. Todos, digamos, de alguna forma hemos sido testigos, para bien y para mal, del crecimiento de la ciudad y cómo los ríos que cruzan San José, digamos, particularmente, algunos lo ven como un impedimento para transportarse, porque necesitamos puentes. Los puentes, todos estos puentes nuestros son sobre 2 carriles o de un carril y son una pega. Y bueno, pero hay gente visionaria como Federico Cartín que ha pensado diferente y le ha revalorizado el papel que tienen los cauces de los ríos. Así que el episodio de hoy vamos a compartir con ustedes de qué se trata este proyecto, para qué sirve, cómo se come y finalmente cómo un proyecto de esta naturaleza puede servir a elevar el progreso social de los habitantes, en este caso particular de San José. Como vieron, me acompaña también Andrea Prado. Andrea es profesora del INCAE Business School y ella fundamentalmente enseña los cursos de sostenibilidad en el INCAE. Así que vamos a contar también con la opinión de Andrea de este proyecto y algunas iniciativas similares que encajan dentro del proyecto que impulsa Federico. Así que sin más, Federico, contanos de qué se trata el proyecto, por qué se te ocurrió, a qué viene y cuál es el objetivo final del mismo. Claro, bueno, primero de todo, muchas gracias por el espacio. Tal vez nosotros resumimos lo que hace Rutas Naturbanas con una frase y es como nuestro slogan, pero al mismo tiempo como que conceptualiza muy bien el propósito de ser y qué es lo que hacemos, que es básicamente conectamos a las personas a la ciudad a través de la naturaleza. Cuando pensamos en ciudad, creo que es particularmente irónico en Costa Rica que cuando pensamos en ciudad nunca pensamos en naturaleza. Entonces, en un país que tiene fama por la parte ecológica, donde hay un tema orgullo nacional, ¿verdad? E incluso imaginario colectivo, que es nuestro medio ambiente, como que no existe. Entonces, todavía tenemos como esa función casi que dicotómica, una visión dicotómica del país, ¿verdad? Donde está la urbe y es básicamente una mancha de concreto, donde además decimos que es horrible y es básicamente la fuente de todos los malestares, ¿verdad? Presentes, y el escape, que es básicamente la periferia. Entonces, el conectar la ciudad a través de la naturaleza, en alguna medida, lo que busca es, lo que hacemos es, a través de los ríos urbanos, es identificar que hay un ecosistema muy grande, básicamente como un bosque que realmente recorre toda la ciudad, pero que no estamos en este momento ni apreciando ni aprovechando. ¿Y cómo conectamos a las personas? Principalmente es el planteamiento no de un parque lineal en estos ejes de ecosistemas ribereños, sino principalmente mediante la creación de infraestructura para la movilidad. Es darles una función, en alguna medida un valor también utilitario, más allá, digamos, del valor ambiental que tiene. Dame un toque ahí, explicarnos qué es un parque lineal para los que no manejan esos términos. Bueno, nosotros no nos definimos como un parque lineal y por eso y ahí es donde voy. El parque lineal es básicamente vos unificás una línea y los unificás de verde y le pones 3 banquitas y se convirtió en un parque lineal. Hacer eso en un entorno del río realmente no hubiera garantizado necesariamente un uso ni realmente le da una función.
Entonces, básicamente, digamos, el planteamiento nace desde dos temas que nos duelen mucho a los costarricenses, que es, por un lado, las presas en las que estamos, lo que duramos en movernos de un lado al otro de la ciudad, ¿verdad? Que creo que eso nos da en el corazón todos los días y que realmente nos frustra. Y por otro lado, hay un tema de orgullo. Si vos le preguntas a cualquier tico de qué está más orgulloso de Costa Rica, es la naturaleza. O sea, eso creo que ni siquiera se cuestiona. Todo lo que hicimos, pero claro, el ver el estado de los ríos urbanos a donde están y tener además estos ríos que además son los que contribuyen a la cuenca del Grande de Tárcoles, que es el río más contaminado de todo Centroamérica, es un gran otro pain point, digamos, para los ticos. Entonces, unir estos dos elementos, naturaleza y movilidad, bajo ese concepto también garantizó en alguna medida también que tuviera un apoyo importante y una visibilidad dentro del imaginario tico, y de repente darse cuenta que podríamos tener perfectamente un parque nacional en el que yo me puedo mover desde las instalaciones deportivas de la UCR, llegar a la Sabana o al Parque de la Paz, y que esa sea mi manera de llegar a la escuela, al centro de estudio, al lugar de trabajo. Es importante lo que mencionas sobre visibilizar el papel de los ríos dentro de una ciudad que los tiene, como es San José. Pareciera a veces que San José está diseñada para que escapes de San José, para que te vayas a la naturaleza, a las playas, tal como lo mencionas. El hecho de visibilizar los ríos no solo va a ayudar a que haya estos parques lineales, este entendimiento de la naturaleza dentro del urbano, pero creo que manda un mensaje importante dentro de Costa Rica. ¿Qué tan sostenibles somos realmente? Si lo pensamos en términos de las aguas, solo el 4% de las aguas usadas es tratada. Es la cifra más baja de los países de renta media en la región. Y estamos todavía muy por detrás, por ejemplo, de México, que se está tratando el 36% de las aguas, incluso Panamá, que trata el 17% de las aguas. Es decir, no solo le hemos dado la espalda a los ríos, sino le hemos dado nuestros desechos. Entonces yo creo que iniciativas como la tuya, que visibilizan el río como una opción de entretenimiento, transporte, de sostenibilidad, como un espacio urbano, nos puede ayudar a que pensemos más en qué estamos haciendo con las aguas tratadas. Totalmente. Yo creo que en el momento en que nosotros inyectamos este tipo de espacios dentro del inconsciente, dentro del consciente de la gente, y los convertimos en parte, un asset, un activo para el diario vivir, la actitud y la expectativa que tienen las personas sobre las autoridades responsables y sobre la infraestructura que tiene que estar para justamente no estar tirando, digamos, aguas negras al río, o incluso desechos sólidos al río, empieza a cambiar. Nosotros siempre hacemos el paralelismo que siempre lo decimos de esta manera. O sea, si nuestras playas costarricenses tuvieran una gran muralla que las separa de tierra adentro, probablemente del lado de las playas sería un basurero, porque todo el mundo tiraría la basura por encima de la tapia, porque nadie ni puede ver la playa, ni la va a usar. En el momento en que vos, y por eso es que el valor utilitario en una medida, digamos, de una movilidad, de un espacio de movilidad es importante, porque de repente empezás a darle una función a un espacio. Y por eso es que el concepto de parque lineal es un concepto del cual huimos. O sea, al final lo es, pero dándole una función de temas de movilidad y bueno, y todo otro tema de conexiones. Por otro lado, creo que, digamos, eso que mencionabas en cuanto a la contaminación de los ríos, solo el Torres tiene 17 millones de coliformes en un kilómetro se encontraron 17 millones de coliformes. Wow. Lo sano para poder irrigar vegetación, no para tomar, irrigar vegetación son 1000. ¿Verdad? Entonces estamos hablando, digamos, de niveles de toxicidad altos a nivel de coliformes. Ahora, perdona que meta la cuchara ahí. Ahora, los coliformes son, al final, es material biológico. Es caca. Es mierda, sí. Yo leí hace un par de años que unos aventureros muy pilas, no es que no recuerdo los nombres, pero tal vez vos los ubicás, habían hecho un recorrido por el Torres en kayak y habían tomado muestras del agua del Torres hace como 20 años. Y en ese momento tenía una gran contaminación química, con químicos. Y 20 años después lo volvieron a hacer y lo que se encontraron que ya no había químicos, sino que se seguían los coliformes. Lo que quiero señalar es que hay esperanza, o sea, sí, pudimos limpiar los químicos. Yo sé que Costa Rica a finales de los 80, principios de los 90 generó mucha legislación y acción contra vertir desechos químicos sobre las aguas. Entonces me parece que hay oportunidad también por eso. Claro, pero por eso es el punto, digamos, y a lo que iba con el tema de los desechos, es que
el visibilizar los ríos también es una manera de control social, ¿verdad? En este momento las autoridades y los ciudadanos no tienen manera de realmente ver qué es lo que está pasando ahí atrás. Salvo los aventureros que nos vamos a meter a caminar el río porque tenemos un sueño de hacer rutas naturbanas, ¿verdad? Incluso las mismas invasiones a la construcción, después los desechos sólidos, o sea, de rutas naturbanas en el proceso de diseño y de conceptualización salieron 3 denuncias ambientales. Una de ellas era un chatarrero en Goicoechea, que básicamente los 20 metros de frente al río que tenía era básicamente un vertedero donde caían refrigeradoras y sofás, etc. Eso por un lado. El hecho también de visibilizarlo y hacerlo accesible, porque hay un montón de puntos en el río en que hoy por hoy la persona común y corriente no puede entrar. Entonces, ¿cómo se organiza, por ejemplo, comunidades para sacar? Hay desechos sólidos que hay que sacar manualmente. Las comunidades están, Amigos del Torres, que es uno de nuestros aliados, han hecho eso en ciertos puntos de la ciudad, pero hay otro montón de puntos donde no se pueden accesar, y las comunidades con nuestro programa Enlace Comunal, eso es parte de lo que estamos empezando a incidir, cómo llegan. Y el otro tema que nos empieza también a revelar es que hay un tema también de manejo de desechos sólidos en la ciudad, que nosotros no hemos logrado conectar, o sea, pensándolo como pensamiento sistémico, de cómo eso incide en los ríos. O sea, nosotros ponemos una bolsa de basura en la orilla de la calle, y en un país donde llueve hasta 8 metros de agua al año, y obviamente donde se inundan partes de la ciudad, esas bolsas de basura se van intactas y llegan eventualmente al río, porque se las lleva la misma gravedad. O donde las abren los perros, las ratas, etcétera, abren esos desechos, van, y las pluviales, digamos, de la ciudad, alcantarillado de la ciudad, los llevan a los ríos, porque esa es agua que se supone que es nada más para pluvial. ¿Qué ibas a decir, Nea? No, tal vez iba a preguntar un poquito si nos cuentas cómo está articulada la organización. Sobre todo, esto es un proyecto muy interesante de desarrollo, digamos, a nivel de la municipalidad. ¿Verdad? ¿Qué relación estás desarrollando con la municipalidad? Si es solamente ONG, el rol que juega el sector privado también en tu proyecto. Sí. Bueno, primero, a mí me gusta hablar de nuestro proyecto, no me gusta hablar de mi proyecto, porque la verdad es que es un esfuerzo mancomunado y es un esfuerzo además que es un proyecto que es liderado desde ciudadanía, para ciudadanía y con la ciudadanía. Y es importante también aclarar que no solo la Municipalidad de San José, o sea, cuando hablamos nosotros de San José, hablamos de la región capital de San José, y eso incluye, para efectos de rutas naturbanas, los primeros 5 cantones que queremos impactar son San José, Montes de Oca, Goicoechea, Curridabat y Tibás. Nosotros nacimos además, creo que una de las cosas más valiosas de rutas naturbanas es que nacemos como una colaboración de 7 organizaciones, de distintos tipos. O sea, no hay ninguna de gobierno, todas son sociedad civil. Donde habemos compañías que somos pequeñas consultoras en arquitectura, en planificación urbana, en mi caso. Después hay fundaciones como Árboles Mágicos, asociaciones civiles como Amigos del Torres, empresas de impacto social como Chepecletas y GAM Cultural Arcititur, y después una que es básicamente es una organización, es un colectivo urbano que no tiene en este momento figura o esencia jurídica, que es Río Urbano. Y Río Urbano. Entonces cada una de nosotros juega un papel importante, porque cada uno de nosotros tiene una expertise distinta, unas conexiones distintas y propósitos distintos, y lo que hicimos fue realmente empatar el proceso de ríos y de educación y limpieza de ríos, y después de generar movilidad con Chepecletas y de generar activación cultural con Architecture. O sea, empezamos y el proceso de reforestación con Árboles Mágicos, y fue empatar, digamos, sumar las fuerzas que teníamos nosotros por separado y encauzarlas hacia un proyecto. En cuanto a organizacionalmente, nos consolidamos al final como fundación, porque era importante tener, digamos, una figura jurídica, y 2, podernos y nos constituimos como fundación, no como asociación, para poder tener un norte muy claro que fuera casi que blindado. Las asociaciones es muy fácil que cambien de propósito, una fundación, ¿no? Pero ahí hay digamos un trade-off entre digamos la flexibilidad de la asociación versus la rigidez de la fundación. Sí. Sí, la manera que se estructuró la fundación, digamos, legalmente, a nivel de dejarla muy claro cuál era el propósito, pero dejar ciertas puertas abiertas para que podamos crecer y ojalá también atender y crear rutas naturbanas en otros espacios, ¿verdad? Más allá de los primeros 25 kilómetros propuestos, ¿verdad? Eso es, Fede, contanos un poco para que los que nos escuchan
se puedan imaginar la geografía de lo que estamos hablando. San José, y vos me corregís, digamos que San José va de este a oeste y la altura también, o sea, el este es mucho más alto que el oeste, entonces el agua fluye hacia el oeste, viene de la cordillera volcánica central. El río principal es el Virilla, pero ustedes no lo están en este momento. A ver, lo que pasa es que sí, bueno, hay varias microcuencas y Okay, cuencas. Y eso es lo que quiero que nos expliques. Todo Ajá. este enredo, pero a grandes rasgos y en efecto, o sea, la topografía va de lo más alto del este hacia el oeste, porque estas son parte de la vertiente Pacífico, entonces son los ríos que básicamente evacúan primero en el Virilla y después en el Grande de Tárcoles y después en el Océano Pacífico. Entonces, el Torres y el María Aguilar son los dos ríos, digamos que el Torres es el que genera incluso la frontera norte para una gran parte de los municipios. De hecho, o sea, dicta el norte entre San José y Tibás y entre San José y Goicoechea y entre Montes de Oca y Goicoechea. Al sur, María Aguilar no es digamos, no es la división jurisdiccional, se dice así. Pero es otro río, digamos, es otro de los ríos más emblemáticos y bueno, de ahí incluso hay otros pequeños riachuelos y quebradas, como la quebrada de los Negritos en Barrio Escalante, que muchos conocen. Entonces, básicamente, digamos, vamos de oeste a este, vamos bajando. Para mí súper interesante es para que la gente se haga una idea de lo chiquitico que es San José. O sea, de la Rotonda de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca, que ya en teoría es fuera de San José, ¿verdad? San José Cantón Central, a el parque... aquí el Parque La Sabana, pero el Parque Metropolitano La Sabana, en línea recta son 6 kilómetros. O sea, 6 kilómetros no es nada. O sea, es absolutamente nada. Yo lo hacía en bicicleta todos los días en mi trabajo en Canadá. Ida y después de vuelta. O sea, Los corre uno a la hora del almuerzo. Los corre uno, exacto. Correcto. Entonces al final lo que te dice es que realmente hay una ciudad ahí como que relativamente compacta. Lo que pasa es que son zonas donde es prácticamente imposible moverse, o sea, no es un lugar, yo también soy corredor, entonces una de las cosas que a mí realmente me frustra es correr chupando humo, ¿verdad? Tiene todo unos health hazards ahí importantes. Entonces el concepto básicamente es el poder casi que poderse meter en un río, ¿verdad? Que son ríos que son encañonados, entonces lo que tenés es casi como un cañón arborizado en una gran parte, sobre todo del Torres. ¿Y eso qué significa? Que entonces hay que hacer un trabajo importante de ingeniería para habilitar habilitar el espacio. Totalmente. Pero digamos, lo rico que tienes, o sea, vos entras a estos espacios y dejas de oír la bulla de la ciudad. Es interesantísimo. Vos te metes y literalmente estás ahí adentro y lo que se escucha es el agua, el flujo del agua, el montón de pájaros, el montón de, o sea, animalitos que están ahí metidos. Incluso con la contaminación actual hay vida en esos ríos. Y eso ha sido vieras que de los findings más interesantes en los procesos con los biólogos ha sido justamente encontrarnos, digamos, ciertos anfibios y ranas que normalmente son los primeros en morir cuando un ecosistema está dañado. De hecho, o sea, los anfibios tienden a ser el mejor termómetro de la situación, digamos, de un ecosistema. Y todavía no nos estamos encontrando. De hecho, es súper interesante. Son los canarios de las minas. Sí. Son los canarios de las minas. Hemos visto estos basiliscos que comúnmente se les dice los Jesucristos, que son estos reptiles que corren sobre el agua. Y los hemos logrado ver ahí, que es súper interesante. Entonces, a pesar de la situación, digamos, una situación muy remediable, sí, digamos, parte del diseño del primer kilómetro, por ejemplo, hubo una atención muy fuerte a cómo lo diseñábamos de una forma que impactara, o sea, que impactara lo menos negativamente, digamos, la capacidad de absorción de agua de esos terrenos, porque al final el tema de manejo de escorrentías, es súper importante. Y por otro lado, que también nos permitiera hasta constructivamente poderlo hacer sin el problema que conlleva la construcción. Entonces, por eso es que todo va en pilotes, va todo elevado, y son unas losas de concreto relativamente delgadas, que se van montando la construcción. El sendero es sobre pilotes. Es sobre pilotes y sobre losas de concreto con barandas, etc. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no podemos meter, hay un tractor, eso es una zona de conservación. Y parte de la innovación ahí ha sido realmente poder hacer un cambio importante en política pública o en la interpretación de esa política pública. Porque la actitud del SINAC tradicionalmente ha sido eso no es mío. Esto no se toca.
Al revés. Es al revés. Esto es el concepto de naturaleza como museo. Lo que pasa es que, como reza el proverbio, el road to hell is paved with good intentions. O sea, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Se genera una política pública donde se establece un retiro de las propiedades aledañas a un río que siguen siendo privadas, entonces el Estado no tiene dominio sobre ellas, probablemente se hizo para no tener que indemnizar, pero no, los propietarios no pueden tocar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ven el río y ese entorno natural como una afronta, incluso como un espacio de peligro, de riesgo, le pusieron tapias. Entonces, básicamente tenés una ciudad, un río invisibilizado por la ciudad porque los vecinos le tienen miedo y a donde además no puedes tocar nada. Sí, Entonces, no tenés nos derecho volvimos a la tan propiedad. puritanos que al final es ahí donde pasan todas las cosas, actividades ilícitas, desde el tema de desechos hasta incluso gente que es ahí donde se va a esconder a hacer drogas o otras cosas. Y eso es Y súper ese es donde quedamos, interesante de tu iniciativa, porque no solo verla desde el punto de vista ambiental, sino de cómo utilizar este activo natural que tiene San José para reinsertarlo dentro del espacio urbano, Correcto. dentro de la dinámica también citadina. Cuando veo que tienes a gente como los Pucci, con árboles mágicos, que tienes a los Chepecletas, yo me imagino una experiencia, y ya pensando acá primero como turista, después ya como extranjero que viene y visita, decir, bueno, conozcamos lo que tienen que ofrecer los ríos en San José, pero después salgamos y tomemos, por ejemplo, un tour con los Chepecletas para conocer los bares o los edificios históricos que tienen sus joyas. Entonces ya empiezas a armar una experiencia Me turística. quedé en los bares, Jaime. Hay mucho que conocer todavía. Sí, faltan bastante, sí. Pero a pesar de que San José es un destino turístico identificado por el ICT, que está dentro del Plan de Desarrollo Turístico Nacional, yo creo que el hecho de ir rescatando esos tipos de activos naturales dentro de la ciudad permiten incrementar el valor de una ciudad que hoy no aparece como un sitio a visitar. Cuando se levanta la propuesta, se hace una propuesta muy intencional. Es una propuesta que en efecto es ambiental, es una propuesta que por supuesto busca cambiar un paradigma de movilidad. Y ahí hago un hincapié, el paradigma de movilidad no es solo movernos este a oeste. El problema grande de la GAM en general es que nosotros en realidad somos un archipiélago. Un archipiélago entrecortado por ríos, no mares. Entonces, en ese montón de islas es donde nos cuesta brincar de una isla a la otra. Claro, por eso le echamos la culpa al Correcto, río, ¿verdad? correcto. Porque el puente no funciona. Correcto, pero el tema, digamos, el pensar en tener, digamos, solo entre el Torres y María Aguilar cruzando, hay 9 puentes en total, en un rango de 25 kilómetros. O sea, son muy pocos puentes, relativo, digamos, a otras ciudades y puentes además que son, como vos dijiste hace un ratito, probablemente puentes donde tenés que ceder el paso para pasar de un lado al otro. Entonces, digamos, el poder hacer un proceso de sutura urbana a donde las comunidades, por ejemplo, de Goicoechea puedan literalmente caminar y en 5 minutos estar en la Universidad de Costa Rica en vez de tener que dar el vueltón por la rotonda de la bandera, ¿verdad? Y después para poder llegar, lo que implica entonces tener que desplazarse utilizando medios motorizados, ¿verdad? Entonces vamos empezando también a cambiar. La otra parte, bueno, es un tema, digamos, una parte social, o sea, evidentemente para personas de escasos recursos que usan el transporte público día con día, en particular para el quintil más bajo de ingresos, el poder prescindir de sus pases de buses puede representar más o menos fácilmente un salario al año para una familia de 4 si solo uno de esas personas logra caminar o andar en bici de una forma segura. Ajá. Y en algunos casos para el breadwinner de la casa no es factible irse en bici porque, o sea, con el tema, con lo peligroso que es, o sea, matarse es básicamente matar el ingreso de la familia. Por otro lado, como bien vos apuntabas, Jaime, es otro tema, digamos, es una parte, digamos, de impacto económico, no solo a las propiedades aledañas, sino, digamos, a la estructura de la ciudad. Entonces ahí cuando ves, por ejemplo, nosotros vimos el caso, digamos, el High Line de Nueva York en este momento, incluso el Metrocable de Medellín, que fue una inversión totalmente social, ese destination son los dos son los destinations número 1 de ambas ciudades. Dicho sea el paso, los destinos turísticos de la ciudad. Sí, de hecho el High Line de Nueva York atrae más gente que el MoMA y que la Estatua de la Libertad. ¿Cuál es el High Line de Nueva York? ¿Qué es? ¿Es un tren? Es un tren, es una línea de tren elevada que se decomisó allá en los 80s y la habían a botar y decidieron hacer un parque arriba. Y le ha dado la plusvalía ha sido como en el orden de $20 billones. Y abajo hay muchos bares también. Ajá. Y restaurantes. Sí. Y casualmente
los arquitectos de paisaje, la arquitecta de paisaje de Rutas Naturbanas es una de las arquitectas que trabajó con el Highland de Nueva York, es una de las diseñadoras del Highland de Nueva York. Ah, qué bien. ¿Y cómo está, digamos, ya en el diseño y todo? Porque aquí hay mucho desorden a la hora de la construcción. ¿Qué tanto están, verdad, las casas metidas por donde están diseñando lo de ustedes, o hay que hacer reordenamiento, o hay que ver el tema del código de la construcción? Bueno, No eso es una pregunta complicada. A ver, nosotros identificamos sí a donde es que hay dos tipos de invasiones constructivas. Tenés las invasiones que son básicamente en precario, donde ese tipo de vivienda es gente que realmente llegó a asentarse, no tenían a dónde caer muertos, y ahí es donde erigieron sus hogares y sus comunidades, y que por orden constitucional, por sala constitucional, no se puede mover a esa gente de ahí si el Estado no es capaz de garantizarles vivienda en otro lugar. Eso es una situación. La otra situación es el pibazo, ¿verdad? Es el pibazo que llegó y dijo, la verdad es que ese retiro que es mío y que estos del MINAE no me dejan construir estos 10 o 50 metros, no, yo aquí voy a extender el cuarto de costura o la cocina. El retiro es ¿hasta dónde? Vos colindás Es de la con el río. orilla del río hacia adentro. Eso lo está 10 metros cuando la pendiente es menos de 45 grados y 50 metros cuando son 45 grados o más. Y usualmente San José es más de 45. Bueno, supongo. uno esperaría que vienen de ser retiros de 50, pero vieras que hay varios que han habido días. Además que por un periodo de tiempo, buena interpretación, esos son los cuentillos que uno aprende con los abogados, que en algún momento esa legislación se había escrito a mano, entonces decía 10 a 50 metros, entonces las autoridades podían decirte, no, usted le toca 25, 30, o sea, era como se interpretó originalmente como un rango, pero después metieron, no sé si fue en sala cuartazo, pero fue una interpretación de la ley que esa A era una O. Entonces 10 o 50. Entonces ahora solo te dan o 10 o 50. Pero en el interín hubo un periodo de tiempo donde habían 20 y tal. Pero lo que te quiero decir es que, digamos, ahí hubo gente que no solo hizo una invasión del retiro, que en algunos casos incluso se extendió, nosotros ya le decimos retiros negativos, que es básicamente cuando un terreno está literalmente on stilts encima del espejo de agua. Que eso es todavía una orientación sobre adicional. pilotes encima del... Exacto. Entonces, hay una situación, nosotros lo que hicimos fue, como en ruta, nosotros identificamos a dónde es viable, a dónde se ha respetado el retiro y a dónde podemos pasar. Ya los temas administrativos, ya sea de trabajar con los precarios para darles vivienda digna o de demoler construcciones ilegales del vivazo que se trató de apropiar de un espacio que no podía tocar, eso Ya se hizo. No, eso es algo que no nos toca. Es que intentamos capeárnoslos, hay lugares a donde a huevo vamos a tener que pasar en algún momento, pero eso hasta que la institucionalidad responda, lo puede hacer. Pero el simple hecho de visibilizar eso empieza a poner presión. Y que las mismas autoridades incluso se den cuenta que el vecino vivazo en Huecochea se decidió hacer un skate park en el retiro ¿verdad? Que no podía tocar. Bueno, ciertamente este proyecto es fascinante y como bien apunta Federico, toca elementos vitales del ser costarricense, ¿verdad? Por un lado la admiración o el amor por la naturaleza y por otro la necesidad de movilizarse. Pero quisiera Fede, que nos contés brevemente dónde están los retos particulares que tiene hoy el proyecto. Y en esos retos quisiera que Andrea nos contara cuál es el apoyo puntual que hoy un proyecto de INCAE le está dando a Rutas Naturbanas y cómo encaja eso dentro de la visión de largo plazo que vos tenés para el proyecto. Sí. A ver, te diría que para nosotros el gran reto es ahora, y el reto que yo me he puesto personalmente y hacia la Junta Directiva, es decir, o sea, si yo dejo de existir, si nosotros dejamos de existir, Rutas Naturbanas debe seguir hacia adelante. Y esa no es la realidad. Entonces significa que necesita haber una capacidad institucional y una memoria institucional para poder llevar y ejecutar ese proyecto responsablemente, generando además todos los estándares, digamos, de confianza a los financiadores, al Estado, a las comunidades, etc.
Y un proyecto que realmente requiere una máquina inmensa. O sea, nosotros de 100 aplicaciones a fondos internacionales pegamos una. Y eso es un high threshold, o sea, relativo a otras organizaciones que aplican a 1000 y pegan una. Entonces, esto hay un esfuerzo muy importante, digamos, a nivel de ejecución. Entonces, ahí fue casualmente donde creo que nace la relación que en este momento tenemos y cae con la cátedra Strachan, que estamos súper contentos. De hecho, hoy casualmente andamos viendo un midterm, digamos, un avance midterm. Justamente es cómo formalizamos y estructuramos bien una organización que necesita evolucionar sobre el tiempo. Entre más kilómetros haya, significa también más presión para la organización a nivel de mantenimiento y convenios, etc. Y bueno, y todo un modelo además de gestión interesante, ¿verdad? Andrea, contanos qué es la cátedra Strachan y qué están haciendo ahorita con Naturbanas. La cátedra Strachan se fundó en el 2013 y se llama Cátedra Strachan para la Filantropía y la Inversión Social. El donante principal de la cátedra es Harry Strachan, un filántropo académico empresario muy conocido en Centroamérica. Y él es costarricense. Él es norteamericano, pero tiene más de la mitad de su vida, yo creo, de vivir en la región, en Centroamérica, en Costa Rica. Y se nacionalizó tico también. Allá se Sí, nacionalizó, claro. Bueno, buenísimo. Y entonces el interés de la cátedra es promover una cultura de filantropía y una cultura de inversión social dentro de los estudiantes de INCAE. O sea, que estos muchachos que cursan el MBA no solo aprendan cómo, ¿verdad?, generar utilidades, sino realmente a nivel personal cómo convertimos a estos muchachos en gerentes responsables, en agentes de cambio en la región, y entonces cómo promovemos que ellos se involucren a hacer inversión social individualmente, a nivel personal, ¿verdad? No solamente que trabajen en sus empresas, sino también, bueno, que decidan, quieren apoyar ONGs, quieren involucrarse en servicio público, etcétera, como una forma de hacer su inversión social. Y uno de los proyectos que tenemos es que la Cátedra Strachan todos los años apoya dos grupos de estudiantes para que hagan su Management Consulting Practice, que es una consultoría que los muchachos tienen que hacer en una organización para poder graduarse. Esa consultoría dura dos meses y por lo general, ¿verdad?, los estudiantes pues hacen esa consultoría a empresas privadas en América Latina. Nosotros desde la Cátedra Strachan lo que hacemos es buscar opciones para que estos muchachos hagan esa pasantía, esa consultoría en una ONG. Y nosotros entonces financiamos el 75% de ese proyecto y la ONG da el otro 25%. Y esa es la idea. Uno, exponer a los estudiantes a estos temas, ¿verdad?, para aumentar su conciencia social. Y el otro es poder utilizar todo lo que ellos saben para ayudar a ONGs de la región a fortalecer sus capacidades administrativas. Y creo, perdón, si puedo decir una cosa ahí, a mí me parece fundamental además en el momento histórico en el que estamos, si realmente vemos los papeles que tienen que tomar los tres principales actores sociales, que son empresa, gobierno y fundaciones, un sector sin fines de lucro. O sea, los papeles de que cada uno de ellos está jugando están cambiando y están fusionando. O sea, a la empresa se le está pidiendo que actúe más como una organización sin fines de lucro. Entonces, todo el tema de social enterprise, ya estás, we're beyond, digamos, corporate responsibility. Al gobierno se le está pidiendo que actúe más como empresa, ¿verdad? Y que tenga mucho más, ¿verdad? Hay una reconfiguración del sistema y al gobierno se le está pidiendo que actúe más como empresa. Y a las fundaciones se nos está pidiendo que actuemos más como gobierno y entonces entra todo el concepto de cogobierno, a donde estamos empezando a tercerizar muchos de estos servicios o incluso tercerizar ideas. En alguna medida, al final, lo que Ruta Naturbanas está haciendo en alguna medida es una gestión, es un cogobierno. O sea, nosotros hicimos un master plan, de hecho es vacilón porque hablamos con gente de fuera y ellos no pueden creer que eso no nació de la municipalidad, que no los está financiando y gestando y gestionando la municipalidad. En efecto lo estamos, o las municipalidades. Nosotros estamos dando ese servicio de gratis, ahora apoyándolos con sector privado y aprendiendo del sector privado de esa filosofía. Lo que quiero decir es que como que esas compuertas entre los tres grandes actores se están rompiendo y están cambiando. Y se están sobreponiendo las responsabilidades de cada uno. Bueno, muy bien, fabuloso. Fede, contanos ya para ir cerrando. ¿Cuál es el próximo hito del proyecto? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver pronto?
Bueno, lo que van a ver pronto es el inicio ya de kilómetro 1. Estamos cerrando algunas cosillas a nivel de legales, propietarios, permisos, etcétera. De hecho, ya están por entregarnos ya la señalética que se va a empezar a colocar en la ciudad y adentro de la ruta misma. Y eso es algo que vamos a ver este año. La otra parte que realmente para mí es, o sea, un nivel, digamos, de orgullo grande, es el proceso que estamos haciendo con 6 sectores geográficos, son como 30 comunidades con las que estamos trabajando, donde el propósito ahí de rutas es básicamente hacer como un hub and spoke model, donde básicamente las comunidades o líderes comunales se convierten en cogestores del proyecto y nos ayudan a negociar entre vecinos, porque necesitamos pedir permiso a cada uno de los vecinos que son dueños del retiro, pero al mismo tiempo son también los que nos van a ayudar a hacer una labor de cogestión y fundraising, digamos, del mismo proyecto, de darle visibilidad al proyecto, incluso darle mantenimiento. Entonces, es un proceso es interesante porque es ver cómo de repente nosotros podemos también fortalecer comunidades, pero para que también tengan un propósito muy claro y además se convierten en un brazo súper importante de rutas, y eso es algo que este año también va saliendo. Entonces, eso yo te diría que son tal vez los 2 hitos. Bueno, no, espectacular. Fede, contanos para gente que nos escucha y está interesado en apoyar el proyecto, conocer más del proyecto, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pueden meterse, es una excelente pregunta, gracias. Pueden meterse en rutanaturbanas.org, en nuestra página en Facebook también, como aparecemos como Rutas Naturbanas. Hay gente dentro de nuestra página, en la página web están también nuestras plataformas para aquellos que quieren hacer algún tipo de donación o los que quieren ponerse en contacto también con las diferentes partes del equipo, ya sea por voluntariado, porque quieren hacer una donación en especie, quieren contribuir a algún estudio que ha pasado, digamos. Para este primer kilómetro se han donado varios estudios técnicos. Entonces, ese es definitivamente el mecanismo mejor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio más de Entre Líneas. Para los que quieran escuchar los episodios anteriores, hay varios métodos para hacerlo. Vayan a la página de Facebook de Divergente, que es nuestra plataforma donde colgamos estos podcasts, casi no lo pude decir. También, si quieren conocer más de la cátedra Strachan, pueden visitar la página del INCAE, incae.edu. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Se despide de ustedes Jaime García, Andrea Prado, Federico Cartín y Víctor Umaña. Hasta la próxima.